médica de planta de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Cava e integrante del Comité de Shock Pediátrico de la Sociedad de Terapia Intensiva Argentina. Y hoy nos reunimos para charlar sobre soporte hemodinámico en el niño con shock séptico. Bueno, el shock séptico, como todos ya sabemos, es una disrupción entre la micro y macrocirculación que lleva a alteraciones en la perfusión, a una hipoperfusión que lleva a un desequilibrio entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno. ¿Por qué vemos esta diapositiva? Porque esta alteración necesita ser resuelta rápidamente. El pronóstico del paciente con shock séptico depende de la celeridad con que se hace el diagnóstico y con la rapidez con que se hace el tratamiento. Y el tratamiento debe ir dirigido a la modificación o al arreglo de la alteración de la hemodinamia global. Desde el 2008 y antes la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, luego en el 2012 el update de la campaña, en el 2014 el consenso europeo y ya entre el 2016 y el 2017 con las guías pediátricas se sugirió y se buscó que el pediatra obtuviera un reconocimiento rápido y una institución del tratamiento en el mismo momento que se hace el reconocimiento, porque, como dije antes, depende de la celeridad con que se hagan estas dos cosas para el pronóstico del paciente. Y otro punto importante también es la reevaluación del paciente en forma constante, ya que sus perfiles hemodinámicos y su cuadro clínico es un cuadro, valga la redundancia, dinámico total. En un momento a otro puede cambiar y si uno no se encuentra al lado del paciente monitoreando constantemente los pasos que va haciendo, puede encontrarse con un paciente que se ha descompensado rápidamente o que requiere otra terapéutica que momentos antes no la requería. El tratamiento del paciente shock séptico es un trípode. La expansión con volumen, que probablemente ya hayan hablado en otra charla, la incorporación de antibióticos y el soporte farmacológico. Que esto se haga dentro de la primera hora y esto que forma el paquete de la resucitación dependerá del pronóstico del paciente. Y como habíamos hablado, el paciente pediátrico necesita inotrópicos o vasopresores de acuerdo a los perfiles hemodinámicos que presente. ¿Cuándo necesita inotrópicos o vasopresores? Cuando este paciente es refractario a volumen. ¿Qué significa refractario a volumen? Las guías dicen después de 40 o 60 mililitros por kilo de solución fisiológica como expansión. ¿Y de qué depende entonces que utilicemos un inotrópico en vasopresor? De lo que hablábamos antes, de los perfiles hemodinámicos. Los pacientes pediátricos no tienen perfiles estancos como los pacientes adultos. Los pacientes pediátricos pueden intercambiar signos y síntomas de estos perfiles. Los perfiles son el hipodinámico y el hiperdinámico. El paciente pediátrico se caracteriza por presentar perfiles hipodinámicos o shock frío. Los pacientes que se encuentran internados o con catéter, según describe en la bibliografía, tienden a presentar con mayor frecuencia perfiles hiperdinámicos semejantes a los de los adultos. Los pacientes que vienen de la comunidad tienden a presentar perfiles hipodinámicos. El perfil hipodinámico, generalmente el paciente ingresa con un estado mental alterado o depresivo o disminuido o excitado, diuresis menor de 1 mililitro kilo hora y a veces menores de 0.5 mililitros kilo hora, pulsos periféricos débiles, relleno capilar mayor de 2 segundos, extremidades frías, moteadas,
El shock caliente, los pacientes se encuentran con estado mental también o excitado o con depresión del sensorio, ritmos diuréticos bajos, menos de 1 mililitro kilo hora, los pulsos periféricos son amplios, el relleno capilar es rápido, los pacientes están calientes, rosados, y en este tipo de shock uno ve, si mira la presión arterial, va a ver que la presión diastólica va a estar baja porque estos pacientes van a estar vasodilatados. En el shock hipodinámico, si uno mira la presión arterial, la presión diastólica va a estar un poco más alta porque estos pacientes tienen vasoconstricción. Y el híbrido, que es, como habíamos dicho en algún momento, la mezcla de signos y síntomas de ambos. Las guías 2016-2017, en base a esto, sugieren, de acuerdo al perfil, el tratamiento. La droga de elección para los pacientes que tienen shock hipodinámico, shock frío, es la adrenalina, porque estos pacientes lo que necesitan es inotropismo, y los pacientes que tienen shock hiperdinámico, la primera droga de elección es la noradrenalina, porque lo que necesitan por estar capilaríticos vasodilatados es apoyo vasopresor. Hay alguna aseveración que hay que hacer, es en cuanto a la dopamina. Si uno busca bibliografía actualizada, la dopamina se desaconseja porque se comprobó que hay aumento de la mortalidad por sus efectos adversos, pero lo que sugieren las guías, sugerencia, opinión de expertos, es que si usted no cuenta ni con adrenalina ni con noradrenalina, puede poner dopamina. No se olvide de poner una dosis que sea inotrópica, semejante a 9 o 10 gamas kilóminuto. Bueno, y la terapéutica para poder sostener el gasto cardíaco luego de aquellos pacientes que no han respondido a la expansión con volumen, es decir, los pacientes que tienen shock refractario a volumen, es la introducción de los inotrópicos y los vasopresores. Los inotrópicos son agentes que aumentan la contractilidad del miocardio y con eso permite aumentar el gasto cardíaco. Los vasopresores aumentan el tono de los vasos y con eso también permiten aumentar el gasto cardíaco. Generalmente las drogas que usamos fuera de la terapia intensiva, en la sala de guardia o en la sala de internación, son las catecolaminas, que actúan a través de la estimulación de los receptores alfa y de los beta 1 o beta 2 a través del AMP cíclico. Sí hay que tener en cuenta con respecto a esto y a la pediatría que en los menores de 6 meses puede haber una acción errática por inmadurez de sus receptores, madurez en cuanto a la estimulación y madurez en cuanto al número. Sí es importante también recordar que no hay una relación lineal entre la dosis, el aumento de la dosis de estas drogas y la respuesta. Cuando se supera un número determinado de receptores, que algunos autores hablan de dosis mayores de 1 gama kilóminuto de adrena y de noradrenalina, la respuesta es errática, es inversamente proporcional. Va a haber menos respuesta o la misma respuesta que con 0,5 gamas kilóminuto, y sí va a aumentar los efectos colaterales. Con respecto a esto, recordar que tenemos diferencias con los pacientes adultos, que nosotros, como nuestros pacientes, la mayoría tienen shock frío, vamos a usar inotrópicos, es decir, adrenalina, y el grupo que, como dice la bibliografía, se encuentre internado y dentro de los internados también se sume la presencia de un catéter, probablemente tengan perfiles hemodinámicos hiperdinámicos y van a necesitar vasopresores. Recordar que los pacientes pediátricos pueden cambiar sus
perfiles rápidamente, pueden mezclarse y quizás necesitemos ir viendo qué necesita, qué inotrópico o qué vasopresor, o si necesita inotrópicos o vasopresores en este momento. En este journal de cardiovascular, de farmacología cardiovascular, hay una pequeña presentación de las diferentes drogas que se utilizan en los pacientes críticos con alteración hemodinámica. Está remarcado en rojo las drogas que nosotros utilizamos fuera de la unidad de cuidados intensivos. Si ustedes ven, hay vasopresores con efecto más vasopresor, que además las guías 2017 los consideran como drogas de tercera línea, vasodilatadores, inodilatadores, que generalmente son drogas que se utilizan dentro de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué las ponemos? Para ver, también para amigarnos con ellas y conocerlas, porque uno no sabe si en algún momento las va a tener que utilizar, pero en realidad nos vamos a limitar a la charla de la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Como habíamos hablado, el mecanismo de acción de las drogas que utilizamos en la resucitación en la primera hora de los shock refractario a volumen son los receptores alfa, quien actúa a través de los receptores alfa con más frecuencia es la noradrenalina, por eso es que tiene su efecto vasopresor. Tiene algo de efecto inotrópico también, pero sobre todo vasopresor. Tiene efecto cronotrópico también y algo de dromotrópico también. Efecto beta 1, sobre todo la adrenalina. La adrenalina es un inotrópico importante que también tiene algo de efecto, tiene efecto cronotrópico, y el efecto vasopresor es a altas dosis. La dopamina, que tiene efecto de acuerdo a las dosis, va estimulando los D1, los D2, pero lo que nosotros buscamos es el efecto inotrópico. Recuerden que si tienen adrenalina y noradrenalina, la dopamina estaría proscripto porque está comprobado que aumenta la mortalidad en los pacientes con shock séptico, en adultos y en pediatría. Y la acción está ahí puesta también la dobutamina, porque en algún momento, si algún paciente tiene una cardiopatía previa o alguna enfermedad crítica que lo ha llevado al shock, pero que tiene que ver con depresión miocárdica, puede utilizarse, pero hay que recordar que aumenta el consumo de oxígeno, que puede vasodilatar y entonces requerir más volumen, y si además hay depresión miocárdica puede entorpecer o acrecentar la depresión miocárdica, y que también tiene mucho efecto cronotrópico y puede aumentar mucho la frecuencia cardíaca. En realidad, la primera hora, las drogas que vamos a usar son adrenalina, noradrenalina, y si usted no tiene ninguna de esas, utilice dopa. Y acá volvemos a ver las drogas que vamos a utilizar, la acción, la adrenalina, que tiene efecto alfa 1, beta 1 y beta 2. Las dosis en realidad son, de acuerdo a las diferentes bibliografías, muy amplias. Lo que uno trata de remitirse es a lo único que tenemos nosotros los pediatras, que son las guías 2016-2017, pero pueden encontrar otros valores que también depende de la referencia bibliográfica. Generalmente las dosis van de 0.01 hasta 0.5 en adrenalina, acá hay un poquito más, 0.75. La noradrenalina también de 0.01 a 0.5. Las guías dice aumente y no da un valor determinado. Lo que sí se sabe que dosis de 1 gamma kilominuto más son dosis que, como yo les contaba antes, no tienen efectos lineales con respecto a la terapéutica y van aumentando en forma exponencial los efectos colaterales.
los cartelitos que dicen unidad de cuidados intensivos son las drogas que se utilizan dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y nos quedaría la dopa, que tiene efecto alfa, beta y dopa. Sí es importante, la dopamina no va a provocar un aumento de la diuresis ni una mejora en el riñón. Si un paciente uno le pone dopa y empiece a tener diuresis, no es porque actúa en el riñón por los D1, D2 o D3, es simplemente porque tuvo acción inotrópica, aumentó el gasto cardíaco y aumentó la perfusión y por eso tuvo diuresis. Está ampliamente comprobado que la dopamina no debe ser una droga que se ponga para aumentar la diuresis. La diuresis aumenta porque aumenta el flujo renal, porque aumenta el gasto cardíaco, porque aumentó el efecto inotrópico. Y la dosis que recomiendan las guías es no menor de 10 gamas kilo minuto y no mayor de eso. Y continuamos con nuestros amigos los inotrópicos y vasopresores. La adrenalina es un potente agonista directo de los receptores alfa y beta, aumentan el gasto cardíaco, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan el flujo coronario. La dosis 0.05 a 0.3 es la dosis que sugieren las guías. Como vimos en la diapositiva anterior, puede haber otras dosis. Lo importante es no superar una gama kilo minuto y si uno está superando o está dentro de ese rango, quiere decir que el paciente está muy crítico, ese paciente necesita estar sí o sí en la unidad de cuidados intensivos. La noradrenalina, que incrementa la contractilidad miocárdica, aumenta el tono vascular, restaura la presión de perfusión. La dosis es de 0.05 a 1, las guías no aclaran si es a 1, dice sigue aumentando, sabemos que 1 ya es una dosis vasopresora importante. Hay que tener en cuenta también, o si uno encuentra en la bibliografía que el efecto vasopresor puede provocar isquemias y aumentar la poscarga, y al aumentar la poscarga aumentar el trabajo del ventrículo izquierdo. Algunos reportes han demostrado que no es tan así, que este aumento del tono permite aumentar el gasto cardíaco y que también la noradrenalina no solo aumenta el gasto cardíaco con aumento de la poscarga, sino de la precarga, porque al aumentar el tono venoso transforma el volumen que no está estresado en un volumen estresado. ¿Qué quiere decir? Transforma el volumen que está fuera del circuito sistémico, lo lleva al circuito sistémico y aumenta la precarga. La dopamina, como dice ahí, y remarcado en color negro, si no cuenta con nora o adrena, use dopamina. Su efecto es dosis dependiente, el efecto que buscamos es el de inotropismo y acuérdense que en los menores de 6 meses puede tener un efecto variable. Los efectos secundarios de estas drogas, la adrenalina, puede provocar arritmias, taquicardia, leucocitosis, aumento del consumo de oxígeno. Hay algunos reportes que hablan también de aumento del láctico, no como alteración de la hipoperfusión, no porque son drogas altas dosis que provocan isquemia, sino pareciera que tiene que ver con el ciclo de Cori, y lo que sugiere la bibliografía es que este aumento del ácido láctico no empeoraría el cuadro. Pero el problema es que si dijimos que el ácido láctico en la charla de monitoreo era uno de los parámetros que uno iba siguiendo para ver respuesta terapéutica y pone adrenalina y empieza a aumentar el ácido láctico, también es un confusor. Sabemos que no solo un elemento nos va a determinar que estamos adecuadamente tratando a un paciente, pero es un confusor. La noradrenalina también taquiarritmias, ambas en dosis altas pueden provocar FB, pueden provocar taquicardia ventricular con pulso.
Aumenta el incremento de oxígeno del miocardio, pero no tanto como la adrena. Sí pueden provocar las dos, necrosis de los miocitos, y en altas dosis pueden provocar isquemias, y eso es importante. La dopamina, ambas, la adrenalina y la noradrenalina, pueden aumentar a través de su efecto alfa la glucosa, pueden aumentar la glucogenólisis en el hígado. La dopamina aumenta el consumo de oxígeno. Esta es una hormona y como tal también tiene efectos hormonales que para el shock séptico serían contraproducentes, como por ejemplo alteración de la hormona tiroidea, alteración de las hormonas de crecimiento, alteración de la regulación del eje, y también provoca en dosis altas más arritmias que la adrenalina y que la noradrenalina. Y seguimos con las drogas de segunda línea. En este aspecto no nos vamos a extender demasiado porque, como hablamos antes, son drogas que son más utilizadas en la unidad de cuidados intensivos. La milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, cuya dosis va de 0,5, algunos artículos hablan de 0,3 a 0,75 gammas kilo minuto. Es una droga inodilatadora, es importante y es de utilidad cuando el paciente en shock séptico tiene además un compromiso de presión miocárdica. Sabemos que la depresión miocárdica en el shock séptico existe y puede darse dentro de las primeras 24 horas. Para utilizar la milrinona uno debiera de tener un acceso venoso central, así que estaría dentro del patrimonio de la unidad de cuidados intensivos, y uno tiene que tener cuidado porque nosotros hablamos que los pacientes pediátricos tendrían a ser hipovolémicos efectivos porque están capilaríticos y porque todo el volumen efectivo es extravascular ahora, entonces pueden provocar hipotensión. La dobutamina, que ya algo hablamos, que también es un inotrópico beta, que permite también el aumento del gasto cardíaco, pero que en circunstancias especiales. Y las terapias de rescate, como son la vasopresina, la terlipresina, que son terapias que tienen efecto vasopresor, no son catecolaminas y que están indicadas utilizarlas en aquellos pacientes que uno necesita ponerles una dosis muy alta de vasopresores como la noradrenalina, y quizás usando las terapias de rescate puede disminuir la dosis de la noradrenalina y así los efectos colaterales. Pero estas drogas, como sugerencia, debieran utilizarse en la unidad de cuidados intensivos con un catéter venoso central y con un monitoreo invasivo adecuado. Y una vez habiendo conocido o habiendo recordado, porque estas drogas todos ya las conocemos desde el periodo de formación en la facultad, queríamos hacer un pequeño recordatorio de no solo qué droga utilizar, sino cómo utilizarla para que nos dé el máximo beneficio en aquellos pacientes que se encuentran fuera de la unidad de cuidados intensivos. Como pediatras, nosotros no solo debemos conocer y amigarnos con estas drogas, que sí las podemos utilizar en el momento de la emergencia antes de tener que trasladar el paciente a la unidad de cuidados intensivos, y que de eso va a depender el resultado del paciente, ver además las consideraciones prácticas. En esta diapositiva, las consideraciones que tenemos que tener es por dónde vamos a infundir, cómo la vamos a preparar y por dónde la vamos a preparar. ¿Por dónde infundimos inotrópicos? ¿Por una vía periférica lo podemos hacer? Sí. Las guías 2016, 2017 dicen usted puede
pasar un inotrópico vasopresor por vía periférica fuera de la unidad de cuidados intensivos, porque acuérdense que de eso depende de que pueda infundir el inotrópico, y de que el inotrópico infunda rápidamente dependen los resultados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la vía periférica esté permeable, que no vaya a extravasarse. Y después vamos a ver que quizás vamos a tener que diluir un poco más el inotrópico o vasopresor. Y si no encuentro una vía periférica, como dice AJAPAL, si usted no encuentra rápidamente una vía periférica, tiene una vía alternativa importante, que es la reina del paro, que es la vía intraósea. La vía intraósea salva vidas y en este caso también. Si no encuentro una vía periférica o estoy expandiendo por la vía periférica y me doy cuenta de que el paciente no mejoran los signos de hipoperfusión y tengo que acelerar la infusión de vasopresores o inotrópicos, pongo una vía periférica. En la foto están las vías periféricas, una vía intraósea. La vía intraósea se puede poner en lactantes, en chicos de primera, segunda infancia, adolescentes y en adultos. Nuestra población probablemente sean los lactantes, el mayor caudal, los niños de primera y de segunda infancia y algunos adolescentes. Pero recordar que se puede pasar por vía periférica y por vía intraósea. Por supuesto, si es un paciente que viene de la calle porque estaba haciendo algún tratamiento prolongado, que tiene un catéter semi-implantable, por supuesto, podemos habilitar el catéter. ¿Cómo lo preparamos? Las guías sugieren, y la bibliografía también, tener una fórmula que sea fácil y que sea rápida de efectuar. Es la regla del 6 para aquellas drogas que la dosis supere la unidad, como por ejemplo la dopamina, o la regla del 0,6 para aquellas drogas que su dosis es menor de la unidad, la noradrenalina y la adrenalina. 6 y 0,6 tiene que ver, es una constante que tiene que ver con la capacidad de la droga, el volumen de distribución de la droga. La noradrenalina, la adrenalina y en el caso que se necesitara milrinona, esto ya hablamos fuera de la sala de pediatría, para nosotros en pediatría adrenalina y nora, hacemos 0,6 por peso, eso lo diluimos en 100 de dextrosado al 5% y nos va a quedar una dilución que 1 mililitro hora va a ser igual a 0,1 gamma kilo minuto. Sí, acá es importante. La noradrenalina, como tiene mucho efecto alfa, y si ustedes quieren también la adrena, en lugar de diluirla en 100 mililitros, se puede diluir en 200. Y entonces la relación quedaría que 1 mililitro hora es igual a 0,05 gamas kilo minuto. Y entonces cuando uno, de acuerdo a la respuesta del paciente, tiene que ir modificando la dosis, no necesita volver a hacer cuentas, simplemente lo hace a través de la modificación de los mililitros hora en la bomba. La dopamina y la dobutamina es 6 por peso, se diluye en 100 y cada mililitro hora va a ser igual a 1 gamma kilo minuto. Y tiene la misma ventaja que lo que hablamos con la noradrenalina y la adrenalina. Con respecto a la parte práctica nos quedó un tercer punto, que es ¿cómo la infundo? La infundo por bomba. ¿Para qué? Para suprimir el efecto gota. El efecto gota es el efecto que se produce en determinadas bombas. ¿Qué bombas son de elección para infundir inotrópicos y vasopresores? Las bombas de jeringa, las bombas que permiten un goteo continuo y no las bombas de pistón
que cuando baja el pistón, que son milésimas de segundo, baja toda la dosis. Sube el pistón en milésimas de segundo, deja de infundir la dosis. Y esto uno lo puede mirar si es muy atento en la curva de presión arterial en aquellos pacientes que tienen tensión arterial invasiva dentro de la unidad de cuidados intensivos. Imagínense en vasos, arterias y venas que están comprometidos por la patología de base, nosotros seguir comprometiéndolos al aumentar y disminuir constantemente su tono. Vuelvo a repetir, esto se puede hacer, se debe hacer en todo paciente que uno reciba en la sala de pediatría o en el departamento de urgencias siendo pediatra. Los pediatras debemos aprender esto porque somos los primeros, y digo somos porque me considero hasta el día de hoy una pediatra y amo la pediatría, somos los primeros que vamos a recibir estos pacientes. Los intensivistas van a venir cuando nosotros los llamemos, pero si nosotros hicimos todo esto, el paciente va a tener un resultado favorable y no va a depender de los cuidados intensivos pediátricos solamente, porque el paso más importante lo dimos los pediatras. Y a modo de resumen, el algoritmo de manejo que está en las guías 2016-2017, remarcado el shock séptico refractario a volumen, shock caliente o shock frío con las dosis, pero sobre todo las flechas y el marco se puso para que uno focalizara en el tiempo en que se ponen las drogas, fíjense 15 minutos y en el lugar. La línea roja separa la unidad de cuidados intensivos de el fuera, que sería la sala de clínicas o el departamento de emergencia. Todo para que los resultados sean favorables debe hacerse dentro de la primera hora y donde esté el paciente. Bueno.